En el siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo diseñó un sistema de nomenclatura de dos nombres. La primera palabra corresponde al género y la segunda a la especie. Una suerte de nombre y apellido. Bellis perinis, la margarita. Bellis es el género, perinis la especie. Momotus momota, un ave amazónica que le dicen barranquero aquí en Colombia. O mus musculus, el ratón casero. Y así podría continuar por horas y horas como en El Exorcista, diciendo cosas en latín. Este sistema ha perdurado a través de los años como una forma de cumplir un anhelo muy humano, organizar y nombrar la vida que nos rodea. Sin embargo, muchas veces estos nombres no son del todo objetivos y terminan reflejando el intenso tinte político que tiene la ciencia. Históricamente, muchos de los nombres que llevan animales y plantas son tributo a personajes que patrocinaron expediciones o a quienes se debían favores, pero que frecuentemente nunca pisaron siquiera los territorios donde se encontró la especie. Sin mencionar que existen especies que han sido nombradas en honor a personas con legados verdaderamente cuestionables. Por poner un ejemplo, Rhincophanes macouni o el Arnoldo de Macoun, un ave nombrada así en tributo a John P. Macoun, que ¿saben quién fue? Un general del ejército confederado que durante la Guerra Civil de Estados Unidos estuvo involucrado en episodios atroces que terminaron con la vida de nativos norteamericanos y que además luchó fervientemente para defender la esclavitud en los Estados Unidos. Y aquí más al sur tampoco nos escapamos. Existe una rana arlequín que se llama científicamente Atelopus farsi. Su nombre hace referencia a uno de los grupos guerrilleros más longevos de Latinoamérica y el mundo que recientemente firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. En todo caso, incluso si no era la intención, al final le hace apología a un grupo que tiene en su historial varios crímenes de lesa humanidad. Comenzamos este episodio por aquí, precisamente porque les queremos contar sobre un nombre científico muy distinto, que nos llamó mucho la atención y que rompe de alguna manera con la obsesión de usar nombres tan fuera de contexto. Me refiero a Cujutusuca sachicarum. Pertenece al fósil de un ictiosaurio, un reptil marino que da la apariencia de tener un cuerpo de atún y una cabeza de lagarto que habitó lo que hoy es Colombia hace por ahí 130 millones de años. Lo nombramos Cujutusuca sachicarum en honor a los muiscas de Colombia, y Cujutusuca en lengua muisca quiere decir aquel que corta con algo muy afilado. Esta es la voz de Dirley Cortés. Hola, mi nombre es Dirley Cortés, soy estudiante de doctorado en el Museo Redpath de la Universidad McGill en Canadá, y también soy miembro investigador del Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva, Colombia. Acompañamos a Cortés en el desierto de la Tatacoa, que no es propiamente un desierto, sino un bosque seco tropical, pero eso lo dejamos de lado, en el departamento del Huila, en Colombia. Un lugar que parece un parque de diversiones para quien les gusta viajar en el tiempo. Cortés dedica su doctorado a investigar precisamente cuáles eran las relaciones ecológicas entre distintas especies, que incluyen grandes depredadores como el Cujutusuca sachicarum. Mi investigación intenta explorar las redes ecológicas de una secuencia sedimentaria en Colombia, marina, que es la Formación Paja, en donde encontramos muchísimos predadores y muchos invertebrados que nos cuentan la historia de un ecosistema del que no tenemos comparación actual. Consecuencia sedimentaria se refiere a una franja de rocas de tipo sedimentario, es decir, que se forman por pequeños granos o sedimentos que provienen de la degradación o erosión de otras rocas. Estas se acumularon durante un momento específico de la historia geológica del planeta que oscila entre unos 115 y 130 millones de años. Esta franja se le llama Formación Paja y se ubica en el centro de Colombia. Entonces es como tener 15 millones de años de historia registrados en un paquete de roca expuesto, esperando ser estudiado. Por esos años, esa parte de Colombia estaba bajo un océano poco profundo. La Formación Paja fue un mar epicontinental de aguas poco profundas, y la historia de ese ecosistema lo vemos reflejado en rocas que podemos hoy estudiar, y esas rocas son rocas sedimentarias. Entonces, con características particulares a nivel estructural y a nivel paleoambiental. El Cretácico fue un momento en el que la Tierra era muy distinta a la que conocemos hoy. Los dinosaurios dominaban la tierra firme y entre las aguas se movían grandes reptiles marinos, peces, crustáceos, moluscos y tortugas. Y el clima, pues... Por ejemplo, sabemos que el Cretácico era un periodo en la historia en el que el planeta era muy cálido, la temperatura era muy alta y el CO2 también era muy alto, y los continentes eran muy diferentes, tenían una configuración muy diferente a la que conocemos hoy. Y ahí es donde entra el interés de esta investigadora por entender aún más ese pedazo de la historia y conocer qué tan complejos eran los ecosistemas de ese tiempo. Queremos entender la estructura de estos ecosistemas, cómo las especies interactuaban entre sí y cómo se distribuían como los niveles tróficos, y cómo esto
podía ayudar a mantener los predadores y sus interacciones. En muy pocas palabras, entender quién se comía a quién. ¿Se ha puesto a pensar cómo sería viajar en el tiempo y conocer a la Tierra de hace cientos de millones de años? ¿Ha imaginado cómo sería caminar al lado de dinosaurios o nadar entre reptiles marinos gigantes? Quizás los hallazgos de esta paleontóloga le den material a sus sueños. Este episodio es hecho gracias al apoyo de una beca otorgada por la Sociedad Paleontológica de los Estados Unidos. Yo soy Ignacio Galán y esto es Shots de Ciencia. Efraín Rincón les cuenta más. Esto que acabamos de encontrar es como la parte que articula... Tiene como si fuera la cabeza de un huesito, ¿no? La cabeza, sí. Voy a intentar remover acá un poquito. La pasión de Dirley por los fósiles arrancó en Villa de Leyva, un municipio en el departamento de Boyacá, de casones de paredes blancas, puertas, balcones y ventanas de color verde. Sus calles empedradas complementan una postal que evoca lo que fue la época de la colonia. Es como si de entrada avisara que en este lugar se puede viajar al pasado. Y siempre tuve desde muy pequeña muchísimo contacto con los fósiles. Mi familia solía colectar fósiles por mucho tiempo y desde pequeña tuve demasiado interés por las rocas y en el colegio recuerdo que para un proyecto final lo que hice fue preparar junto con un grupo de gente un cráneo de un pliosaurio. Un pliosaurio. Otro reptil marino de hace cientos de millones de años con un cuerpo que alcanzaba a superar los 10 metros de largo, un cráneo de gran tamaño, un cuello corto, 4 extremidades y una larga cola. Desde siempre pues colectaba muchas cosas. En Villa de Leyva hacíamos caminatas, encontrábamos amonitas, plantas, pedacitos de hueso de trapos marinos. ¿Pero qué hace Villa de Leyva tan especial en ese sentido? ¿Por qué es una meca de la paleontología? En el tiempo los continentes pues se han separado y unido muchísimas veces y uno de estos ejemplos es la primera vez que se conectan el Pacífico y el Tetis, que sería como el protoatlántico, hace más o menos 130 millones de años. Para ese entonces el supercontinente Pangea se estaba separando. Este movimiento produjo nuevas conexiones como la de un canal que conectaba las aguas de lo que hoy comprende India, Indonesia y el Océano Índico con las del Pacífico de ese entonces. Y en esta conexión, que fue durante la separación del supercontinente Pangea, tenemos un corredor que se llama el corredor hispánico, a través del cual migraban muchísimas especies, digamos, de un lado hacia el otro, y creemos que muchas de las dinámicas que ocurrieron a nivel de competencia y de predación podrían estar registradas en la Formación Paja, en Colombia, que está justo en la mitad de esta conexión. Y Villa de Leyva sería más o menos como la playa del Cretácico en Colombia. Es por esto que encontramos dinosaurios y también encontramos especies mucho más con ciclos de vida completamente en el mar. De ahí nace el interés por entender estas dinámicas ecológicas de estos ecosistemas entre el Tetis y el Pacífico. Por eso, hoy es un proyecto conjunto entre el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva, el Museo Red Path en Canadá y el Museo de Historia Natural en Stuttgart, Alemania. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, acabamos de encontrar un fósil muy interesante. Este parece ser, está un poco roto, parece ser como parte de la mandíbula de un mamífero. Si alguna vez tienen la oportunidad de caminar al lado de una paleontóloga, háganlo. A diferencia de mis ojos, que solo veían piedras, los de Dirley ya están tan afinados que pueden distinguir un fósil a metros de distancia. Y si te das cuenta, tiene como un proceso anterior muy marcado. Entonces seguramente era un adulto. Presenciar el momento en que interactúa con lo que para mí serían simples rocas es muy especial. Esa conexión con los fósiles resulta muy íntima. Mira todos estos. Esto parece craneal. Wow. Sí, cuando tienes como huesos con muchísima ornamentación. Y con esa misma intensidad y atención es que Dirley y su equipo han hecho hallazgos muy interesantes en la fauna marina de la Formación Paja, como la del Cujutuzuca que mencionamos antes, o... Está un telosaurio, que era un cocodrilo talatozukio gigante, y descubrimos, con base a los restos encontrados en Villa de Leyva, que corresponde al registro más joven
y más grande conocido hasta hoy. Un cocodrilo marino que pudo haber alcanzado 10 metros de largo. También nos está indicando que estos animales atravesaron el corredor hispánico y se creía que estos animales se extinguieron en el Jurásico, pero al encontrarlo en rocas del Cretácico de Colombia, estamos mostrando que estos animales sobrevivieron a esta extinción. Hasta el momento, según esta investigadora, este telosaurioide de Colombia es la evidencia indisputable de la supervivencia de estos animales a esa extinción. El recorrido que hemos hecho hasta ahora nos vuelve a traer al objetivo de esta investigación: entender los niveles de organización en el ecosistema que se formó en este corredor hispánico entre el mar de Tetis y el Pacífico hace aproximadamente 130 millones de años. Pero ¿cómo pasar de los registros fósiles a construir una red de interacciones entre organismos en ese momento particular del Cretácico? Bueno, ahí es donde encaja la formación paja que ella estudia. Entonces lo que hicimos para esto fue básicamente compilar una base de datos con la información publicada y no de los vertebrados y los invertebrados, y después lo limitamos a un miembro que se llama arcillolitas abigarradas. O sea, una sección en particular dentro de la formación paja que tiene ciertas características en el color y el tamaño del sedimento. Y después establecimos unas reglas ecológicas conservativas, como por ejemplo que el grande se come al más chico y que el tamaño de la mandíbula limitaría lo que puedes comerte. Además, incluyeron los tamaños corporales de los animales. Habiendo definido estos atributos, es posible conectar diferentes especies en esta red trófica. Por ejemplo, que en la base esté el fitoplancton y pequeños invertebrados. En la mitad, organismos como las amonitas, un tipo de moluscos que se alimentarían de este fitoplancton. Y en el tope, los depredadores. En total encontramos más o menos 74 especies con 977 conexiones. Entonces, esta es la primera red de alimentación de la formación paja. Es una de las primeras conocidas para Mesozoico y esta es la red que obtuvimos con los datos crudos. Para que se hagan una idea, este tipo de redes distribuye a los organismos en niveles, que básicamente sería su posición en la cadena alimenticia. En el nivel 1 estarían los productores de alimento, como una planta, por ejemplo. En el siguiente, quienes se comen a sus productores, y así hasta llegar a los topes, donde estarían los depredadores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a los cangrejos en la base, que tienen un nivel trófico de 3.5, tenemos a las amonitas en 4, a las tortugas de Desmatoquilis y Leibaquilis 4.7, el único tiburón que se conoce de la formación, que es Protolanma, casi un 5, los peces son un 5, Cujutuzuca sería un 5.4 y los superdepredadores estarían alrededor de 6, como Monquirasaurus y Sachicasaurus. Al comparar esta red de la formación paja con la del Caribe actual, que hoy es muy bien estudiada, se dieron cuenta de que la de la formación paja es más compleja, como lo pudieron evidenciar usando los tamaños corporales de ambas redes. Cuando ponemos encima la fauna de la formación paja, nos damos cuenta de que hay una disparidad enorme. Entonces los tamaños corporales de lo que encontramos en la formación paja pues son gigantes comparado con el Caribe. Esto hace a la formación paja un ecosistema diverso, complejo y con más niveles tróficos que cualquier otro ecosistema extinto o que todavía existe, según Dirley. Lo cierto es que este tipo de ejercicios son tremendamente importantes para cruzar información paleontológica con la ecología y la biodiversidad. Sin embargo, todavía hay mucho por descubrir e investigar. La idea es poder usar más registros fósiles para entender con mayor resolución estas redes en el tiempo. Y cómo se comportaban estas redes en un periodo en la historia que las condiciones climáticas eran muy diferentes. Pero parece que nos estamos acercando a esas condiciones, así que sería muy interesante poder entender qué pasaba. Y otra cosa que puedes hacer que los paleontólogos y paleontólogas hacemos en campo es hacer esto. Te pones la lengua sobre la roca y tú sientes como que hay unas burbujitas en tu lengua. Y si tú haces esto, quiere decir que hay unos pequeños poros. Si lo haces con una roca, es como que la lengua se pega en el corte. Y esto indica que es un fósil, mientras que si lo haces con una roca convencional eso no pasa. ¿Quieres intentar? Sí, vamos a hacerlo. El trabajo de Dirley es inspirador. Ella ha logrado sacarle provecho a las historias que guarda la tierra para poder contarlas. Esa tierra que por mucho tiempo fue la parte de atrás de su casa y hoy es su área de trabajo. Yo no me veo haciendo como otra cosa. Siento que no se siente como un empleo convencional. Es más bien como muchas ganas de
de aprender, descubrir, como explorar, hacer preguntas. Entre más tengo la oportunidad de ir al campo, conocer gente, tener conversaciones sobre la historia de nuestro planeta, pues más puedo hacerme preguntas e intentar hacer pequeños proyectos que nos ayuden a intentar resolverlas, como sobre la biodiversidad, sobre cómo llegamos a donde estamos y básicamente cómo el planeta ha cambiado en el tiempo. No se pierda el siguiente episodio de esta serie. En él, Elena Stiles, una paleobotánica colombiana, conversará con Dirley sobre su experiencia y reflexiones siendo mujer latinoamericana en la paleontología. Yo soy Efraín Rincón. Este episodio fue gracias a una beca entregada por la Sociedad Paleontológica de Estados Unidos. Si le gusta lo que hacemos, puede compartir este episodio y apoyarnos a través de Patreon o de Mercado Pago. Los enlaces los encuentra en la descripción. Nos vemos en la próxima.